terreno de la primerísima infancia, en esto que nosotros llamamos la protoinfancia, los albores, ¿no?, de la infancia, es un terreno apasionante. Es un terreno que nos convoca a nosotros como personas, porque cuando tenemos como objeto de conocimiento al niño pequeño, en realidad no es un objeto de conocimiento que está desprendido del sujeto, que está afuera del sujeto, como las estrellas cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, astronomía, sino que está adentro del sujeto. Porque cuando nosotros hablamos de los niños pequeños, hablamos de nosotros, de nuestras propias vivencias, de nuestras propias emociones, de nuestra propia historia como niños pequeños, de cómo nos ha ido en esta aventura más o menos venturosa o más o menos desventurosa con la que hemos transitado justamente nuestra infancia, nuestra primerísima, nuestra protoinfancia. Por eso digo que a veces es un tema difícil de abordar. Es un tema que aparentemente es fácil, los niños son pequeñitos, uno los ve ahí todo el día, en la familia, en los nidos, en las guarderías, en las escuelas infantiles, en las plazas, en la colectividad, y parecería que fueran tan sencillos. Y sin embargo, en ese sujeto tan pequeño está el germen, está la potencialidad, está la riqueza, está lo extraordinario de todo lo que es lo humano. Y que él pueda desarrollar justamente esa extraordinaria potencialidad creativa, generadora de fuerza, de belleza, de poesía, que es lo humano, realmente es parte de nuestra responsabilidad como adultos, es nuestra responsabilidad como sociedad, como grupo social, que queremos ayudar a crecer justamente a estos niños, porque necesitamos de la belleza, necesitamos de la solidaridad, necesitamos de la poesía en este mundo que hoy transitamos. Entonces, desde acá es que yo les quiero agradecer la presencia de ustedes. Les quiero agradecer también a todos los que posibilitan que nosotros nos encontremos, porque esto es un encuentro. Esto es realmente una convocatoria a encontrarnos, a pensar, a ligarnos, a pensar juntos, a disentir, a pelearnos, ¿por qué no?, a criticarnos, porque eso forma parte de las relaciones humanas y forma parte del crecimiento conjunto. Entonces, gracias una vez a todos ustedes. Y vamos a empezar entonces a ver de qué se trata esto del desarrollo infantil temprano, que acá surge con el nombre de la motricidad espontánea en la protoinfancia. Y tal vez este título que le puso Elena Herrán, de la motricidad espontánea en la protoinfancia, o en la primera infancia, no sé cómo dice, el cartel, tal vez es importante entender que todo lo que un bebé tiene, todo lo que un niño pequeño tiene para ser, para sentir, para pensar y para existir, y para sentirse plenamente existiendo, es su motricidad. Nada hay en él que no sea su motricidad, y diríamos su sensorio-motricidad, sus sensaciones, sus emociones, son parte, son propiedad de su motricidad. No hay nada que lo exprese, con lo cual él pueda comunicar, ser y existir en esa etapa de 0 a 3 años, fundamentalmente, que no sea justamente su cuerpo, su tono muscular y su movimiento. Por eso para nosotros, cuando hablamos de psicomotricidad en la protoinfancia o en la primerísima infancia, es innegable que hablamos de motricidad, es innegable que hablamos del cuerpo, porque es todo cuerpo, no tiene nada más que cuerpo. Y por lo tanto para nosotros también es un desafío poder pensar y construir un cuerpo conceptual, teorías, disciplinas científicas, con la coherencia suficiente
como para que nuestras prácticas de intervención, como para aquello que hacemos todos los días, sea realmente una experiencia coherente, ajustada entre el pensar y el hacer, entre el decir y el construir, y no como nos pasa frecuentemente, y en ese sentido los convoco a ustedes a pensar con espíritu crítico, cuántas veces estudiamos las teorías por un lado, y además al menos en la Argentina, yo no sé cómo es acá, pero en la formación tantísimas veces estudian años y años y años de teoría, y después hay una práctica el último año que se llama residencias, prácticas, cuando uno ya ha embotado la cabeza con tantas teorías sin poder ver ni confrontar con la realidad concreta en la práctica, si estas teorías dan cuenta, sí o no, de esta realidad compleja, de esta realidad extraordinaria que es un niño en acción. Muchas veces nos vemos confrontados justamente al revés. Las teorías que estudiamos dicen una cosa y nuestra práctica cotidiana otra, que no tiene nada que ver con esa teoría, que es una práctica empírica, emocional, que viene histórica, diríamos, de lo que me parece, de lo que vivimos, de lo que hacían mis abuelas o en mi familia, o lo que dice la televisión, o la última revista de difusión, o el último programa que hemos visto. Entonces, espíritu crítico para poder analizar las ideas, las teorías y los conceptos a la luz de las prácticas concretas en relación a la infancia en general y en relación a la primísima infancia o a la protoinfancia. Es indudable, como ustedes van viendo, que para nosotros hablar de el niño pequeño, hablar del protoinfante, implica tener una concepción del sujeto, implica tener una idea, una mirada particular de quién es esta persona completa desde el vamos, desde el inicio, completa y competente a su nivel, completa, competente y madura a su nivel, y no inmadura, como se la suele definir, como un sujeto que se va a hacer y a construir después, pero que entonces ahora es un no sujeto, que ahora es un ser biológico, únicamente. Para nosotros es un sujeto social desde el mismo momento de su concepción. Es social porque su estructura biológica es una estructura social, es una estructura que ha nacido de la asociación de dos sujetos que han aportado no solamente espermatozoides y óvulos, han aportado información en el ADN, que también es una información no solamente biológica, sino que también es una información histórica, social, en sus condiciones. Por lo tanto, para nosotros hablar de la infancia implica una elección ética y al mismo tiempo epistemológica. Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Nosotros partimos necesariamente de una concepción genética y también epigenética, porque reconocemos que el proceso de desarrollo humano es un proceso que se genera, que se transforma, es un proceso que se desarrolla, es un proceso que tiene sus orígenes y que también crece y que depende también de la constitución y las características particulares del genoma humano y también de las características particulares de esta transmisión genética del ADN que los sujetos humanos han transferido a este nuevo ser. Pero también las neurociencias nos enseñan ahora que esa información genética
transferida genéticamente, hereditariamente, está constituida por proteínas, esa información, esa cadena del ADN, que se activan, que no se activan, que se apagan, que se deforman, que se obturan a partir de lo epigenético, es decir, a partir del ambiente. Es decir, que toda la información genética no es solo lo determinante, que es esa conjunción entre lo genético y lo epigenético, lo que rodea lo genético, lo ambiental, que va a influir para que esas proteínas, que esas cadenas se unan, se junten, se activen y manden la información genética o se obstaculicen, se apaguen, se deriven. Por lo tanto, cada vez más, esta concepción genética del desarrollo infantil, creada tal vez en los orígenes del siglo XX por aquellos extraordinarios psicólogos y educadores de la primera infancia, o de la infancia, como fueron Henri Vallon, tal vez uno de los psicólogos más importantes del siglo XX. Seguramente ustedes lo deben saber, en el siglo XX hubo tres grandes, los mayores psicólogos, por lo menos en el mundo occidental, que han sido Henri Vallon, el creador, uno de los creadores fundamentales de la psicología genética, que reconoce como psicología genética y social, dadas las características del sujeto humano, que es genético y es social. Por lo tanto, la psicología genética y social no son ramas de la psicología. Para nosotros la psicología es genética y social, y si no, no es psicología. Es otra cosa. Otro de los grandes psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, obviamente, del siglo XX, ha sido Sigmund Freud, con todos sus avances, con todos sus descubrimientos, con todas sus teorías y con todos sus cuestionamientos. Y otro, seguramente, fue Jean Piaget. Jean Piaget... Es que lo pronuncias en francés. Jean Piaget. 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 ¿Hablamos castellano? No. Yo sé que hablo argentino, porteño, para más seguridad. Bueno. Entonces, para nosotros tener esta concepción genética y epigenética de esta realidad concreta con la que nosotros podemos analizar los hechos humanos de esta relación de adultos-niños, como vemos en la foto, para que las fotos no sean solo una ilustración del PowerPoint, sino que en realidad nos sirve para entender qué sucede en esa mirada, en esa foto de la izquierda, en esa sonrisa del adulto, en esa mirada y esa sonrisa del bebé volcado totalmente a la relación con el adulto, en ese adulto que le dice, dame tu mano y te voy a sacar la batita seguramente, ¿no? La camisita, en ese momento. Y el bebé que no entiende las palabras, está tratando de entender, de captar, abierto al mundo del cual depende. ¿Y qué le dice este adulto acá, en este hogar infantil que nosotros vemos acá a la derecha? Le está diciendo con sus manos algo seguramente. Está diciendo algo con la ternura en su mirada, con la sonrisa. Le está diciendo a lo mejor, ¿podés venir que te voy a cambiar la ropa? Vamos a ir a comer tal vez. Y vemos en la actitud del niño, no le vemos los ojos al nene, pero inferimos la mirada del chico. Vemos en la actitud y en la postura de la cabeza cómo hay una mirada en la mirada del adulto. En esta relación, para poder entender lo que pasa, lo que sucede, lo que se entrama, lo que se vive, lo que se experimenta y lo que se aprende, en esos instantes, nosotros tenemos que tener una concepción que nos hable de la complejidad
de la pluricausalidad, es decir, de la multicausalidad de los fenómenos y de la plurideterminación del proceso de ontogénesis. Palabras difíciles, ontogénesis quiere decir justamente esto de la génesis del sujeto. Cómo se genera, cómo se construye, cómo deviene en cada momento la persona que es aquí y ahora. ¿Qué es lo que hace la calidad, la complejidad de los datos, de los detalles, de las vivencias, de las emociones que van a construir esta persona, no la persona en abstracto, sino a Juan, a María, a Josep, con su propia historia? Entonces, nosotros partimos de la base, decíamos recién, en esta concepción de sujeto que sostenemos, en esta elección ética y epistemológica que hemos hecho, que el bebé desde que nace es un sujeto de acción y no solo de reacción. Y esto es un principio de base. Nosotros sabemos que los organismos vivos reaccionan a los estímulos, pero no solo reaccionan, también accionan, también determinan, también son productores de los cambios. Y yo quiero mostrarles entonces ahora un pequeño video para mostrar, o tal vez un par de videos, para mostrar por qué decimos que el sujeto es un sujeto de acción y no solo de reacción. Este bebé tiene 15 minutos de vida, digamos, ha nacido hace 15 minutos. 15 minutos. ¿Y qué nos ha mostrado? Lo voy a pasar de nuevo. Fíjense ustedes, no hay ningún adulto que lo lleve, que lo impulse, que le muestre el camino. Es él, con su propio equipamiento seguramente biológico, neurológico, postural, motor, con ese impulso de movimiento, va a deslizarse, va inclusive, y vamos a verlo de nuevo en los detalles, fíjense ustedes, va a buscar, va a impulsarse, va a deslizarse, va inclusive a reptar, va hasta trepar, diríamos, porque inclusive es un plano inclinado, el que tiene que avanzar es difícil. Y no se conforma con ir a chupar cualquier cosa. Fíjense ustedes cómo busca, cómo es él, con la capacidad que tiene un bebé de 15 minutos para ir a buscar y a encontrar el pezón que él necesita. Seguramente hay un programa innato, pero esto es lo que ven ustedes habitualmente, o lo que han visto, o lo que saben en las experiencias, en las clínicas. Lo que uno ve habitualmente es que al niñito lo envuelven, lo llevan, hacen las pruebas, el Apgar, lo limpian, a veces debajo de la canilla, lo tienen como 2 horas ahí afuera, y después muy envuelto y medio atontado y medio dormido, se lo meten en el seno a la madre, en el mejor de los casos, para que lo estimule, para que le abra, para que lo lleve. Entonces, fíjense ustedes, yo les podría preguntar qué sintieron mirando este video.
¿Qué sintieron ustedes como emoción, como experiencia? ¿Qué experimentaron? ¿Les gustó, no les gustó? Tiene mucha ternura el vídeo. Tiene mucha ternura. Es decir, que ustedes sintieron y experimentaron ternura, emoción. Imagínense la ternura, porque eso solamente mirando un vídeo. Imagínense ustedes la ternura experimentada por esa madre que ve a ese bebé potente, y el padre que lo está mirando, y el equipo médico que lo está mirando, y que preparó este momento, para cuando son espectadores, testigos de esta fuerza vital, de esta saber de este bebé a su nivel de 15 minutos, con la maduración de 15 minutos de su vida intrauterina, digamos, con toda la maduración para haber nacido hace 15 minutos. Entonces es otra imagen del bebé que va a tener y que tienen estos adultos. De un bebé potente, de un bebé que es capaz de andar, de perseverar y de buscar y de no resignarse con encontrar cualquier lugar y cualquier cosa o ponerse a llorar porque no encuentra. Es otra imagen distinta del bebé. Es otra imagen de los padres sobre este bebé. No, el bebé pobrecito no puede, no sabe, y entonces yo le tengo que hacer porque él no sabe y no puede, y llora el pobrecito, a decir, a la pucha, pero mirá, cómo desde el nacimiento. ¿Se dan cuenta cómo esta imagen va a influir en las actitudes, en las emociones, en las relaciones de este grupo social que acoge a este niño, de esta familia que acoge a este niño y que lo ve con esa potencia, con esa capacidad? Distinta del otro, pobrecito, no puede. Pero es cierto que para que este niño pueda, ejerza aquellas competencias que tiene, no las que no tiene, pero sí las que tiene, es necesario que haya un medio social, que haya un grupo médico, de obstetras, de enfermeros, que hayan sabido que esto era posible, que hayan hablado con los padres sabiendo que esto era posible. No sabían si a este niñito lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Pero para que él pudiera hacerlo, para que pudiera vivirlo, había que crear las condiciones espaciales, temporales, emocionales, la tranquilidad, para que esperara que pudiera hacerlo. Porque si uno va apurado porque no cree que lo va a hacer, no abre ese espacio. Se dan cuenta entonces que la responsabilidad del grupo social es determinante para que el niño pueda ejercer, ejercitar, perfeccionar, pero sobre todo vivir plenamente, vivirse como autor, como protagonista de su propio proceso. Con otros, con los otros, mirados tiernamente, como ustedes dijeron, afectivamente, preparado el lugar tiernamente para él. Pero es él el protagonista. Y esto es determinante en esta concepción de sujeto de la que nosotros hablábamos. Les voy a mostrar otro video. Podemos pensar qué pasa ahí, ¿no? Entre estos dos niños, ¿no? En esa relación inclusive. Oh, de casualidad salió rodando. Y él mira ahí atentamente, uy, eso. Y va a atravesar todo ese espacio. Y mira. Constata que algo había ahí al lado.
Interesante ver estos adultos que lo miran atentamente, inclusive él. Pero vamos a ver algo muy importante de inmediato. Que él miró al adulto que estaba con la cámara, muy interesado, la mirada del otro que atrae, pero él siguió haciendo lo que le interesaba. Buscó, encontró. Y fíjense ustedes, piensen qué harían ustedes ahí. ¿Qué irían a hacer ahí? ¿Qué sienten? Interesante cómo constata. A ver qué hay ahí arriba. Y mira, como mostrando, ajá, ¿y esto qué es? Oh, oh. Eso entró. Ajá. ¡Ah, mire! ¿Qué he hecho? Es como si dijera. ¡Ah! A ver, pero medio era... a ver cómo se hace. A ver si lo puedo repetir. Y está atento. Fíjense ustedes cómo responde a la laleos, a los balbuceos del otro bebé. No es que está aislado, ¿no? Pero está interesado. Sí, sí, sí. ¡Ah! Ahora sí fue voluntario. Las otras veces entró medio de casualidad, pero y se daba cuenta que no había sido. Y ahora otra vez a probar, a ver cómo es. Desde esta otra perspectiva, a ver. Y de acá, con una mano, con la otra. Ajá. Ajá. Ya sé. Ya sé cómo se pone. Y va a volver, porque es interesante. Pero va a volver él, porque le interesa. Ajá. ¿Qué hubieran ido a hacer ustedes cuando no podía? Uf. Ahora, si hubieran ido a mostrarle, mirá, o a resolverle, no hubiera podido hacer todo este camino de conocimiento, de ajuste progresivo, de aprendizaje, pero además él como protagonista. Él porque se lo propone, él porque le interesa, él porque tiene una pulsión, un impulso de conocimiento, de ajuste. No porque el adulto se lo pida, ni porque el adulto le dice, bravo, qué bien. Porque no vieron ningún adulto que le diga, anda, poné, ni le dijo bravo, bravo cuando él consiguió ponerlo. Interesante, ¿de dónde nace este impulso de hacer, de ajustar, de resolver el problema? Porque es un problema que se plantea, y es una hipótesis,
o son varias hipótesis que se hace, de esta manera mejor, de esta no, ¿por qué de esta forma no entra? ¿Por qué si lo pongo así no entra? Constata inclusive con la mano, a ver cómo es esta parte. Y como un investigador científico, con su microscopio, que de pronto ve, ¡uy! Algo que no buscaba y apareció, eureka, ¿qué encontré? Y entonces empieza a investigar con el mismo camino cognitivo, con el mismo trayecto cognoscitivo que un investigador científico, con los mismos pasos. Este niñito que se llama David es el autor, es el protagonista, y él sabe y siente y vive como autor y protagonista de su propio aprendizaje. Pero es evidente que para poder hacerlo, él necesitaba adultos afectivos, cálidos, como vieron en las primeras fotos, que le brindaran la seguridad emocional, afectiva, necesaria para que pudiera abrirse al mundo. También adultos que prepararan un ambiente seguro, un ambiente lleno de objetos interesantes a su nivel. Es decir, adultos que piensan, que reflexionan, que tienen los intereses de los niños y el seguimiento y la mirada atenta para saber qué objetos, qué cosas, qué tiempos, dónde poner. Y no que buscan en el programa, para los niños de 6 meses se ponen tal objeto, y para los de 12 meses tal otro, y para los de 15 meses tal otro, y repito el programa y la receta. Y entonces no miro, y si el chico no lo hace, este tiene que hacerlo, y yo lo estimulo, y le hago hacer, y no lo dejo hacer. Interesante para pensar qué pensamos cuando decimos un sujeto de acción, y no solo de reacción. Pasa el tiempo, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué queremos decir cuando decimos un sujeto es un sujeto de acción desde el inicio? Pero para eso tenemos que saberlo. Y yo lo muestro, no es que esto es una fe, algo que pienso, que deseo, una utopía. No, lo vemos en concreto. En lugares, además, en un hogar infantil donde vive David, porque ha sido abandonado por sus padres, en condiciones terribles, y ha sido recogido en este hogar extraordinario que no está en el primer mundo, que no tiene grandes inversiones, que está en el Ecuador, paisito así, chiquitito, tercer mundo, pobre, indígenas, para decir, donde no hay grandes recursos financieros, donde hay en el país, pero se los llevan como en todo, ¿no? Ecuador, un gran país petrolero, así que se imaginan cómo las multinacionales succionan del petróleo y el resto, pero donde los indígenas, donde la gente del pueblo no tiene ni siquiera cómo mantener a sus propios hijos y muchas veces los abandona. ¿Se entiende esto? Entonces no es que la madre instintivamente, naturalmente, sino que hay gente con conciencia que sabe que los niñitos son sujetos de acción si se les dan la ocasión, el material, el ambiente, la seguridad, el entorno humano, la calidad y la calidez y la ternura, para que puedan hacer por sí mismos en los tiempos en los que en ese lugar, con seguridad, se ha pensado en lo que él necesita, en lo que a él le gusta, en lo que a él le interesa. Y no en lo que debe interesarle de acuerdo a la escala del Denver o de la escala de desarrollo de Hessel o de la escala de Brunet-Lessing. No, ¿qué le interesa a él, dueño de su vida, protagonista, autor, con los otros y por los otros de su desarrollo?
Entonces nos interesa ayudar a crecer a niños abiertos al mundo, como los vimos, y por lo tanto sensibles y llenos de iniciativas, como los vieron ustedes, desde los 15 minutos. Y también sujetos capaces de pensar con una lógica propia, que es la lógica de su maduración, de la edad de maduración que tiene, y no de la edad cronológica muchas veces que tiene, porque cada uno, es muy importante entender que cada uno tiene realmente la edad de su maduración y no su edad, la maduración de su edad cronológica. Y también queremos ayudar a crecer sujetos comunicativos y queremos ayudar a crecer también sujetos solidarios. Hoy más que nunca, después de los años 90, después de los años 80, que nos enseñaron sálvese quien pueda, y no me importa lo que hace el otro, y lo único que me interesa es el individualismo y yo solo. Y de la precariedad, y de los lugares donde las redes sociales son cada vez más frágiles. Nosotros queremos ayudar a crecer sujetos solidarios, sujetos que sean sensibles a ser con los otros, y por lo tanto no se nos va a ocurrir jamás en un jardín de infantes, en una escuela infantil, en una escuela del primer ciclo, como se llama ahora, ni siquiera del segundo, hacer una carrera para ver quién llega, a ver esta filita de niñitos y esta otra, a ver quién llega rápido, rápido, rápido. ¡Ay, ganó! Y tiene un premio el que ganó. Porque cuando yo hago un concurso y hay uno que gana, hay muchos que pierden. Y cuando hay uno que gana, ¿qué desarrolla y aprende este que gana? Y en general, como ustedes saben, como siempre las pruebas son más o menos las mismas, las que se hacen con esa imaginación en las escuelas infantiles, ¿quién comió rápido, rápido? ¿Quién terminó primero el plato? ¿Quién? El primero. Y este primero siente en realidad que él es más que el otro. Él va a entender que él es superior al otro y va a desvalorizar al otro. Y entonces va a generar, engendrar y a sostener un sentimiento de soberbia y de menoscabo con el otro. Pero también va a sentir la inseguridad de saber de que en cualquier momento le pueden sacar ese lugar de primero. Y entonces tiene que hacer todo lo posible, no solo por ganar, sino para que los otros pierdan. Porque la condición de ser ganador es que los otros pierdan. Y por lo tanto le va a poner el pie para que el otro se caiga. Y cuando sea más grande y el otro quiera mirar cómo está haciendo su tarea, le va a decir, no te copies. ¿O no? Y eso lo hemos aprendido en la escuela infantil, a veces en la casa y seguramente en la escuela infantil. ¿Y qué genera en los niños que pierden, que llegan segundo, tercero? Generan envidia, generan rivalidad. ¿Generan deseo de que el otro se muera ahí mismo para que no gane nunca más? ¿O no? Nos ha pasado. Vamos. Por lo tanto, esos son los sentimientos, los afectos que nosotros queremos educar, ayudar a desarrollar en nuestros niños. La inseguridad, la soberbia, la desvalorización del otro, el egoísmo, la rivalidad, la envidia, esos son, o queremos ayudar a crecer otro tipo de chicos para que sean otro tipo de hombres, otra calidad humana. Y esto se va organizando y engendrando desde las primeras experiencias. Por lo tanto, nosotros queremos ayudar a crecer sujetos seguros de sí mismos. Seguros porque no se sienten que deben ganar para tener éxito, para que el otro llenar el deseo del adulto. Seguro de sus propias capacidades, de sus propias competencias, de sus propios deseos, de sus propios intereses y de sus propios límites. Es decir,
que queremos ayudar a crecer sujetos relativamente autónomos, lo más autónomos posible, sabiendo de que autonomía y dependencia son las dos caras o los dos polos de una contradicción en la que vivimos permanentemente. Porque nosotros como adultos somos muy autónomos para ciertas cosas, pero inclusive para estar acá somos dependientes de que la universidad nos preste la sala, de que la profesora Herrano haya invitado, que la escuela de Vergara haya generado el espacio. Fíjense, somos autónomos pero muy dependientes. Pero también queremos, sabiendo de la dependencia y de la interdependencia, queremos ayudar a crecer sujetos que puedan pensar y decidir con su propia cabeza. Y no solamente ser un sujeto de reacción, que es un sujeto dependiente, inseguro, porque siempre está, no sabe si quiere, si no quiere, si puede, si no puede, si debe, si no debe, está esperando que el otro le diga lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, obediente. Y nosotros en la Argentina aprendimos duramente en el cuerpo y en la sangre y en la cabeza lo que significa la obediencia de vida. Decían el otro día justamente que habían pasado los juicios que se hicieron recientemente a los criminales de la dictadura, pero durante 30 y pico de años fueron impunes porque se alojaban justamente en esa ley que se llama obediencia de vida. Y yo puedo matar al otro, robar al otro, aniquilar al otro, porque me mandan. Y si me mandan, y esto se construye desde chiquitito, si me mandan, si el otro quiere, yo me tengo que someter. Entonces, sabemos que estos sujetos reactivos son sometidos a la autoridad, temerosos del castigo, no van a hacer algo, robar al otro, no porque eso no sea bueno, no sea solidario, no sea una regla social, sino porque me ven, y porque si me ven, me descubren y a lo mejor me castigan. No por conciencia, sino por miedo. Nosotros queremos ayudar a crecer sujetos con conciencia, no con miedos. Queremos ayudar a crecer sujetos que no hagan las cosas porque le van a dar el premio. No es que van a estudiar matemáticas en la escuela porque entonces van a tener la bicicleta o el PlayStation o los van a dejar mirar televisión, sino porque es interesante, como veía en estas matemáticas que estaba haciendo de redondo y el cónico y la relación de uno y otro y vacío y lleno, que estaba haciendo David, por ejemplo. Que también es una manera práctica de hacer matemáticas y geometría. Interesante. Por lo tanto, esa matriz de aprendizaje de que si hacemos y estudiamos y vamos a tener premios, si no, no hacemos, como una zanahoria permanente o como algo, ¿no? Un guinche que nos empuja, porque si no, no hacemos nada. Parte de la idea de muchas, inclusive, concepciones psicológicas que piensan que el niño pequeño, si uno no lo estimula, no le hace, no le enseña, por sí mismo, como decía Freud, es un perverso polimorfo. Imagínense un perverso polimorfo. Y que de él no va a salir nada aprovechable, interesante, vital, si no es modelado, controlado, sometido, educado y domesticado por el adulto. Entonces, está claro que esta es una elección ética y no solo epistemológica. No queremos ayudar a crecer sujetos exitistas y competitivos, y ahí diría que tenemos casi de manera dramática o trágica el ejemplo tantas veces de aquellos jóvenes, de aquellos adolescentes, de aquellos adultos que han sido exitosos, exitosos, exitosos y que de repente llegaron a un nivel que tuvieron que, para seguir siendo exitosos, drogarse, activarse, la cocaína y la otra y los anabólicos, porque si no perdían. Y si no, fíjense ustedes lo que es la realidad del deporte
profesional. Y entonces cuando no ganan, se les terminó la vida. Cuando no salen más por televisión, se les terminó la vida. ¿Se entiende esto? Nosotros no queremos eso. Creemos que la vida es mucho más rica, es mucho más compleja, es mucho más interesante, es mucho más bella que solamente ganar y tener éxito. Porque volvemos a decir, este es un mundo que ha dejado pocos exitosos y muchos desclasados y muchos excluidos, que no van a llegar jamás al mundo de los exitosos. Nosotros no queremos ese mundo, queremos otro mundo y creemos que es posible. Entonces, ¿qué es la acción? ¿Qué es el descubrimiento permanente en el movimiento que este niñito hace? ¿Cómo descubre en una acción libre, en una motricidad libre, en una experiencia libre? Elige un objeto y descubre en un momento, fíjense ustedes, un objeto al azar, descubre una imagen de un niñito reflejado ahí. Y ese rostro de ese niñito reflejado ahí, que es el mismo, pero no sabe que él es el mismo, atrae su atención, porque los niños vienen desde el nacimiento con un programa para ligarse, para interesarse a las formas del rostro humano. Entonces le atrae, de inmediato, miran como ustedes ven, a tantos chiquititos, desde el nacimiento. Va a tomarlo, va a intentar agarrarlo, tocarlo, pero cuando va a intentar tocarlo, está su mano y también su mano se refleja. Y es sumamente interesante, porque entonces él va a hacer una experiencia extraordinaria de construcción de lo que se llama la fase del espejo, donde va a mirarse la mano, y no solo mirar al otro, y ver que es su mano la que se refleja. Y esta presencia y copresencia entre la realidad, la mano real que él siente, que mueve que voluntariamente, y la otra que se refleja, que no es su mano, sino la imagen de su mano, abre a este niñito realmente el mundo simbólico. Es la puerta de entrada al mundo simbólico. ¿Por qué? Porque el mundo simbólico, los símbolos, representan cosas de la realidad que no son. Por lo tanto, están en el lugar cuando las cosas no están. La palabra mesa no tiene nada que ver con la mesa, con la realidad de la mesa, con la consistencia de la mesa, con el tamaño de la mesa, con la historia de la mesa. Simplemente es un grafismo que se despliega en el espacio. Tiempo, mesa. Cuando lo hablo es un conjunto de fonemas, pero todos entendemos cuando decimos mesa a qué nos referimos. Por lo tanto, la palabra mesa, hablada o escrita, es un signo y es un símbolo de algo que no es en sí mismo, es un significante de un significado que no tiene que ver con la realidad de ese signo significante. ¿Se entiende esto que quiero decir? Ahora, uno puede crear y construir el mundo de los símbolos y entender y operar y desarrollar, porque el psiquismo opera con signos y símbolos. El contenido de nuestro psiquismo, de nuestro aparato psíquico, son signos y símbolos con los cuales pensamos, operamos, imaginamos. Justamente porque en un momento se entendió que hay una diferencia entre la realidad y la representación de la realidad, y la imagen de la realidad. Y la imagen primero en copresencia y después en la representación de la realidad.
Es decir, que nosotros construimos un esquema conceptual que es un aparato de mirar y pensar, decíamos, de manera coherente y operativa. Porque para nosotros no hay nada más práctico que una buena teoría. Como decía Kurt Lewin, y repetía mi maestro Enrique Pillon Rivière, cuando uno tiene una buena teoría, esa teoría sirve realmente para operar, para organizar, para entender, para comprender y para transformar la práctica. Entonces, lo voy a poner. Hay una teoría que fuimos organizando que se llama los organizadores del desarrollo, para entender cómo se organiza este desarrollo cuya base consistente, cuya realidad es el cuerpo en movimiento, es la motricidad del niño. Pero uno de los organizadores fundamentales es el vínculo de apego, este vínculo que estructura la relación adulto-niño, un vínculo protector, fundante de la relación, fundante de la personalidad. No voy a entrar demasiado en esto porque quiero ir más adelante. Y otro organizador del desarrollo es la exploración del mundo y la exploración de sí mismo en el mundo. Y al principio fusionados y confundidos, este chiquito no sabe si su mano es la otra mano, él está confundido en su mundo, en las sensaciones que él tiene, en la imagen que él recibe. Y otro organizador es la comunicación. Desde estos primeros diálogos de contactos, de conexiones no verbales, donde el niño siente en su cuerpo y expresa con su cuerpo, porque la motricidad, como decía muy bien Vallone, mucho antes de servirle operativamente a un niño para agarrar, para desplazarse, para tomar cosas, es fundamentalmente expresión. Y así como es absolutamente incapaz de prender, de tomar voluntariamente, de soltar voluntariamente, de desplazarse voluntariamente en el nacimiento, es capaz, como ustedes vieron, de expresar con su cuerpo bienestar, malestar, interés, deseo, aburrimiento, sueño, cansancio, dolor, angustia. Desde el inicio, porque la motricidad es primero expresión y mucho después, por la maduración justamente neurológica, esta motricidad comienza a tener un rol propio en el movimiento, en el control del movimiento, en el control de la manipulación, en el control de la visión, en la organización del mundo. Y también un organizador es el de la seguridad postural. El equilibrio, la sensación íntima de equilibrio, nos permite a nosotros fundamentalmente mirar, hacer, organizarnos y sentirnos en seguridad. Y no existe ningún equilibrio ni ninguna posibilidad de equilibrio psíquico si uno no se siente en equilibrio físico. Les hago una propuesta. Les propongo que se pongan de pie, que dejen las cosas sobre la silla, ahí, que se pongan de pie. O en el suelo, porque veo que se pliegan. Bien. Un pequeño ejercicio práctico. Entonces, les pido que allí donde están cierren los ojos y traten de registrar cómo se sienten, cómo están apoyados, sin apoyarse en ningún lado, sino sobre sus pies solamente, con los ojos cerrados. Y fíjense cuántos abren los ojos, quiere decir de que algo pasa cuando cierran los ojos, hay algo que se activa de inseguridades y de miedos, y, no sé, necesidad de control de algo, ojos cerrados.
les pido que sientan las sensaciones de distensión, de crispación, de fuerza o de comodidad, de distensión en el cuerpo. Les voy a pedir que lentamente se pongan en puntas de pie sin abrir los ojos. ¿Por qué se ríen? ¿Es lindo? No, ojos cerrados. A ver, medio se ríen, pero yo no creo que sea muy agradable. No, sin tenerla, no, sin sostenerse, ojos cerrados, en puntas de pie. Vamos que tú puedes. Vamos pues, arriba. Un poco más, y ahí arriba. Y a ver quién puede con un solo pie, en puntas de pie, y con uno, a ver, prueben. Vamos, un minuto, vamos. No es para tanto, un minuto. Vamos chicos, un minuto nomás. Vamos, ojos cerrados, ahí en puntas de pie, a ver. El que no puede en un pie, bueno, y bueno, que vayan con los dos pies en puntas de pie, por favor. El que no lo logra en un pie, ¿qué le va a hacer? Bueno, por lo menos con los dos. A ver, ahí vamos un poquito más. 30 segundos, vamos, arriba, 30 segundos nomás, arriba. Traten de registrar dónde hacen fuerza, dónde tienen las crispaciones, cómo hacen para mantenerse en equilibrio. Ojos cerrados, por favor. Y ahí, en puntas de pie, van a decir la tabla del 9, de 9 por 12 a 9 por 1, en voz alta. A ver, en puntas de pie arriba, 9 por 12, ¿cuánto es? Vamos. Arriba. 9 por 11, 9 por 10, vamos. A ver, piensen. A pensar ahí arriba, vamos. Mal las matemáticas, andan mal. A ver, 5 palabras con gla, gle, gli, glo, glu en el medio, en puntas de pie, por favor. Gla, gle, gli, glo, glu en el medio de la palabra. En el medio, ojos cerrados. En puntas de pie y los ojos cerrados. A ver. 5, ¿no? ¿Qué pasa? No. Mal. Bueno, hagan lo que quieran ahora, que se pueda hacer en esta sala. Bueno, pueden sentarse. Les voy a preguntar cómo se sintieron o qué sintieron. A ver. ¿Qué sintieron? ¿Fácil o difícil mantenerse en equilibrio? A ver, ya uno. ¿Fácil o difícil? Difícil mantenerse en el equilibrio. ¿Qué sensación provoca? ¿Placer, displacer? ¿De placer o de displacer? Ese equilibrio precario, difícil. Displacer. Tensión, miedo. ¿Alguien más? Inseguridad. Rabia. Bien. Rabia, inseguridad, miedo. Ajá. ¿Pudieron pensar libremente la tabla del 9 por 12 cuando estaban en puntas de pie? No se puede. Era difícil. Es imposible pensar cuando uno está en equilibrio precario, porque todo el cuerpo, porque todo el sujeto es absorbido por la necesidad de mantener el equilibrio, por lo tanto no puede pensar, no se puede relacionar.
Porque cuando uno está con un equilibrio precario, inclusive si yo llego a hacer un gesto, por ejemplo a Elena, ahora, y yo estoy con un inseguro, ¿entiende lo que yo le digo? Que estás en desequilibrio. Que estoy pero yo quería algo y ella no entendió lo que yo le decía. Quiere decir que yo tengo estando en desequilibrio, una dificultad para organizar la plasticidad del movimiento y para comunicar lo que quiero. Y el otro tiene dificultad para poder entenderme. Por lo tanto, tengo además una sensación de inseguridad y de miedo y de inestabilidad y de rabia, y además de profunda incomunicación. Y no sé cómo hacer para que me entiendan. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, esto es lo que le pasa a un niñito cuando todavía no se sienta por sí mismo y ustedes lo ponen sentado y está, o lo ponen parado, de pie, o lo ponen simplemente vertical y se le cae la cabeza para todos lados. Eso es lo que siente. Siente inseguridad, miedo, siente tensión, crispación, no puede, no sabe. Se ríe a veces, como ustedes se reían, como una descarga tónica, una risa nerviosa, de ningún placer. Y sobre todo no puede pensar porque está absolutamente acaparado por la necesidad de recuperar el equilibrio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Por lo tanto, la seguridad postural en cada uno de los momentos del desarrollo es y sigue un programa genético, que ahora lo vamos a ver enseguida, que fue descubierto por la doctora Amy Pichler, que va a permitir a los niñitos, desde muy chiquititos, organizar posturas desde un pasaje desde, vamos a ver, para explicarlo mejor. Si yo pongo este objeto así horizontal, este objeto no se vuelca, yo lo puedo tirar de la mesa, arrojar, pero no pierde el equilibrio si yo lo pongo en horizontal. ¿Se entiende esto? Porque tiene una máxima base de sustentación, la máxima que le permite, y el centro de gravedad está muy cerca de la base de sustentación, es una ley de la física. Si yo reduzco la base de sustentación, es más inestable. ¿Está? Si lo pongo así, se cae mucho más fácilmente. Inclusive si lo puedo dejar, digamos, en algún momento, una pequeña fuerza, un pequeño movimiento lo hace caer. ¿Está? Si reduzco más la base de sustentación y elevo más el centro de gravedad, el objeto es mucho más inestable. ¿Entendemos? ¿Sí? Lo que va a hacer un niñito durante los 2 primeros años de su vida, 2 años por lo menos de su vida, es construir sistemas equilibratorios, neurológicos, posturales, laberínticos, emocionales, afectivos y cognitivos que le permitan pasar de posturas con una máxima base de sustentación a una progresiva disminución de la base de sustentación y una elevación progresiva del centro de gravedad. ¿Se entiende esto? Llegar a pararse en pie con seguridad justamente es un trabajo que va a hacer un bebé de construcción genética. Es una génesis la del equilibrio, a partir de un programa genético que le va a permitir pasar de una máxima base de sustentación a disminuir la base de sustentación, por ejemplo en esta, lateral, pero el centro de gravedad todavía está cerca de la base de sustentación, entonces no se pone en riesgo, puede caer para adelante, caer para atrás, pero la cabeza, que es muy pesada, y la cadera, que es muy pesada, lo mantienen en situación de seguridad. Y después va a pasar a estar boca abajo. Quiere decir que cuando ya
ha madurado suficientemente para pasarse de manera autónoma en una postura boca abajo y levantar la cabeza, toda la musculatura del tronco, del cuello, de los hombros, maduró lo suficiente para poder mantener la cabeza, que como ustedes saben es muy grande y es muy pesada para los niñitos. Y antes no pueden. Es la maduración y la calidad de las experiencias que le permite a este chico ir construyendo los sistemas posturales de manera armónica a medida que va madurando e integrando, que le permiten pasar a posturas semisentadas, acodado, semisentada con la mano apoyados en la mano, hasta sentarse de esta manera, ponerse de pie por sus propios medios con sostén y después inclusive estar, fíjense ustedes, en puntas de pie mejor que muchos de nosotros, ¿no? Alcanzando este objeto, tiene un objeto acá en la mano y tiene uno que va a alcanzar acá arriba. Fíjense ustedes la elegancia, la distribución tónica, la fluidez del movimiento con el cual este niño se mantiene ahí en puntas de pie. Quiere decir que esto es una construcción progresiva propio de un programa genético fisiológico del desarrollo postural autónomo basado en la maduración y en las leyes del equilibrio. Y esto lo descubrió Emmy Pichler. ¿Por qué lo descubrió Emmy Pichler, pediatra húngara, que observó detenidamente como pediatra a los niños? Porque justamente ni a sus propios hijos, lo probó primero con sus hijos, después con sus pacientes, con los niñitos de las familias que atendía, y después en el Instituto Loxi de Budapest, nunca pusieron a un niño en una postura a la que él no hubiera llegado por sí mismo, por su propia maduración. Por lo tanto, pudo descubrir cómo eran estos pasos, estas fases, estas posturas intermedias de reducción progresiva de la base de sustentación y aumento progresivo del centro de gravedad y de la verticalización progresiva. Pero además, cuando descubre esto, fíjense ustedes la diferencia entre estar sentado con esta espalda, ¿no?, cuando se sientan siempre al inicio con una pierna flexionada, o las dos, o una para atrás y otra para adelante, y qué distinto es sentarse, porque a uno lo sientan, que no es sentarse, sino quedarse en todo caso sentado, cuando un adulto lo sienta y lo tiene, por eso si no se cae, fíjense ustedes la fuerza que tiene que hacer acá es para sostener su cabeza, inclusive como eso desorganiza la percepción visual y la organización de todo el tono del tronco. O esta postura en trípode tan divulgada, que en realidad lo deja al niño prisionero de una postura, porque fíjense ustedes, si quisiera tomar este objeto que él tiene acá, pláfate, se cae, se pliega como un libro. La cabeza hace un esfuerzo con contracciones acá en la nuca. La mirada tiene que organizarla ahí con los ojos hacia arriba y está aprisionado en esa postura. Donde hay un ruido, algo y quiere girar la cabeza, pláfate, se cae. Por lo tanto, ¿qué posibilidad de organizar, de disponibilidad corporal, de armonía del movimiento, de graduación de la postura, de organización motriz, perceptivo motriz para organizarse en la postura? Ninguna. Por lo tanto, inseguridad. Fíjense, este niñito parece decir, ¿por qué me pusieron así? Miren ustedes esta espalda, esta otra a los 2 años y medio. Y comparemos estas posturas con estas otras a las cuales los niñitos llegaron por sí solos y nunca se sentaron con la espalda curva. Porque los niñitos que se sientan o se quedan sentados con la espalda curva, como dice Hessel,
con una cifosis fisiológica, dice, es porque a los niñitos los pusieron sentados cuando todavía no estaban suficientemente maduro el tono del tronco para sostener el peso de la cabeza y el peso de todo el tronco. Y entonces se quedan con crispaciones forzadas, ¿se entiende? Y posturas incorrectas, falsas, que no existen en el programa genético, en el programa con el que la naturaleza nos proveyó. ¿Entendemos esto? Sin embargo, fíjense ustedes, este niñito a lo mejor se sentó cuando tenía casi 18 meses. Pero este niñito que se sienta así, fíjense ustedes la actitud, la mirada, la actitud de juego, de exploración activa, es un niño débil mental profundo. Pero que a pesar de su debilidad mental, un oligofrénico, no sé cómo se llaman acá. ¿Verdad? Por lo tanto, con una maduración más lenta. Sin embargo, siguió el mismo programa. Y cuando lo logró con su ritmo madurativo, todo el tiempo tuvo una actitud activa de curiosidad, de mirada, abierto al mundo a su nivel. Y no en esta actitud donde está ahí enchufado, planchado, diciendo, ¿qué quieren que haga? Dependiente. O esta niñita, que es una niñita Down, con una trisomía 21. A mí no me gusta decir niños Down, porque Down era un señor, un inglés, que resolvió llamar mongólicos a los niñitos trisómicos, porque tenían los ojos, una facie parecida, con lo cual él demostraba que los mongoles eran deficientes mentales y por lo tanto los ingleses podían ir tranquilamente a armar su imperio por ahí, porque los iban a ayudar, porque total eran deficientes mentales. Entonces no me interesa llamar a los niñitos trisómicos niños Down, porque sería como un homenaje a este sujeto indeseable. Va, terminamos. Bien, me dicen que dejemos algunos minutos para las preguntas. Bien, dejamos unos minutos para las preguntas. Entonces, no, simplemente para mostrar que la motricidad sigue un programa fisiológico que es importante desarrollar y que para mirar, les voy a mostrar el último para mostrar simplemente, tal vez un poco rápidamente. 1:30 termina. Sí, pero media hora para preguntas. Ah, no, está bien. Este es un viejo histórico film hecho por la doctora Pickler en el Instituto Loxi de Budapest. Y yo siempre lo muestro porque a pesar de que es muy viejo, es justamente el film que yo vi en un congreso en París hace muchos años, hace 26 años, donde yo aprendí que esto existía y me llamó tanto la atención. La importancia de que los niñitos estuvieran boca arriba, sobre la espalda, con una máxima base de sustentación y el centro de gravedad, inclusive eso les permite toda la motricidad de los 4 miembros y de la cabeza. Por la propia maduración y por la calidad de los movimientos que van realizando y que va integrando en su experiencia sobre un suelo firme o sobre una superficie firme, como ustedes ven, se van poniendo de costado. Un costado y otro costado. Fíjense ustedes la fuerza, el impulso, la tenacidad para llegar a ponerse boca abajo. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Le irían a qué? A sacar el brazo, seguro, ¿no? ¿O no? Va. Fíjense cómo pesa la cabeza, la fuerza que hace,
pero es por su propia iniciativa, por su propio deseo, por su propio interés. Y él llega, una vez o dos veces, a lograr, él se plantea el problema y encuentra la solución. Y la segunda vez ya es más fácil, pero igual fíjense cómo pesa la cabeza. Sin embargo, él se lo propone. Y va a aprender cómo va a hacer para sostener esa cabeza pesada en su experiencia. Hasta lograr ponerse boca abajo, inclusive movilizarse. Fíjense ustedes todos los movimientos, cómo ha organizado inclusive como si fuera acá, ¿no? un triángulo para poder apoyarse. Porque los niñitos tienen las reglas de la física, no necesitan aprenderlas en el secundario, las viven en el propio cuerpo. Y saben cómo construir entonces las mejores apoyaturas para mantenerse en equilibrio y para poder desplazarse y reptar, por ejemplo. Es todo el cuerpo el que participa. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, en esta postura semisentada. La armonía, la disponibilidad, parece una bailarina. Sin ponerse jamás en peligro. Van a probar una nueva postura porque saben cómo salir de esa nueva postura y no como el chico al que lo sientan, que no sabe ni cómo llegó ahí y se cae y quedó ahí sin poder controlar. Y poco a poco va a ir alzando el cuerpo cada vez más alto, es decir, elevando el centro de gravedad con el apoyo acá, cuadrupedia. Y acá hay una parte muy interesante para pensar en cómo se construye el esquema corporal. Fíjense ustedes que el chiquito este quiere levantar el pie, pero no sabe cómo. No se quedó ahí atascado. Tiene que mirar su pie para poder mover su pie. Quiere decir que todavía por una representación interna no ha podido organizar acá donde se le ha trabado. Es un nivel de adquisición del esquema corporal. Pero eso no le inhibe a trepar y a explorar la altura. Y también la profundidad, como ustedes ven. Y más de uno debe estar... ¿Con qué prudencia va probando? Ahora viene enseguida porque parece que hubiera podido pasar cualquier accidente ahí. Pero no, fíjense ustedes. Va a apoyar su cabeza, va poco a poco a deslizarse porque sabe cómo controlar el equilibrio, como bajar el centro de gravedad, nunca va a tirar la cabeza adelante antes de haber apoyado las manos antes, para asegurar justamente la cabeza. Y poco a poco va a empezar a ponerse de pie con sostén. Fíjense ustedes la prudencia. En ningún momento se pone en peligro ni va a soltar la mano derecha hasta no asegurarse muy bien el sostén. Y la primera marcha siempre es una marcha lateral. Nunca para adelante. Adelante hay un vacío. ¿Cómo voy a aprender a caminar ahí? Esto da seguridad para organizar justamente todo el cuerpo. Las posturas, el equilibrio, el pasaje del centro de gravedad, sensaciones interoprioceptivas ligadas a las exteroceptivas y al placer del movimiento y al placer de realmente
hacer la experiencia. Fíjense que el piso es irregular, por lo tanto tiene sus primeros pasos, cómo va organizando, adecuando. Sin embargo, a medida que se va sintiendo más seguro, fíjense ustedes cómo va inclusive bajando los brazos. Es decir, que eso indica que es capaz de dominar y que cuando la superficie es más irregular, los brazos se levantan como realmente un control equilibratorio. Pero a ningún niñito de esta edad se le va a ocurrir trepar todavía ese juego, porque sabe, conoce sus propios límites. Todas las experiencias que va a acumular de la sensibilidad del pie, de la sensibilidad del cuerpo, de la equilibración, de las superficies, de los materiales, le permiten integrar su cuerpo y el aprendizaje del mundo. Y acá lo ven bajando inclusive por un plano inclinado. ¿Con qué prudencia? ¿Con qué cuidado de sí misma? ¿Con qué conciencia de sí misma? Cosa que nosotros no vemos muchas veces en los chicos. Quiere decir que algo les hemos hecho para que hayan perdido la noción del cuidado de sí mismos. Esta es la nenita que venía recién con sus primeros pasos. Pero para ir más rápido, va en cuadrupedia, obviamente. ¿Se siente? Pero eso no le inhibe de interesarse en un juguete que estaba ahí. Fíjense ustedes las posturas sedentes, sentados. Siempre una espalda que les permite sentarse sobre los isquiones, una espalda recta, y lo cual les permite una manipulación, una organización próximo-distal de una extraordinaria delicadeza. Ya terminamos. Fíjense ustedes la seguridad, la conciencia de sí, la prudencia para organizar, por ejemplo, el descenso de las escaleras. Y jamás se van a caer ahí. Porque hay esta conciencia organísmica, como llamaba Pierre Baillet, que le dice perfectamente cómo. Fíjense ustedes, esta niñita que es menor que la anterior, sin embargo, los movimientos son más organizados, digamos, en una cadena, ¿no? Fíjense ustedes. Subir, arriba, pero hay algo que le dice mejor bajo así. Y acá, otra vez, mejor bajo así.
ese mejor bajo así es conciencia de sí. Eso es conciencia de los propios límites, de las propias, y por lo tanto seguridad de sí mismo. Esto tiene que ver con lo que se llama imagen del cuerpo, tiene que ver con lo que se llama disponibilidad corporal, tiene que ver con lo que se llama prudencia, conciencia de sí y del otro. Seguro que hay un ambiente adecuado, un ambiente cuidado, como ustedes ven, un ambiente pensado por los adultos para proporcionarles estas experiencias posibles a los chicos. Pero no hay nadie que le enseñe a hacer, nadie que le diga, anda, dale, hacelo, porque solo uno sabe lo que siente y lo que experimenta. Es muy interesante acá para ver esto que Vygotsky llama zona del desarrollo próximo y el aprendizaje social. Fíjense, el otro miró cómo el otro pasó, está suficientemente maduro para poder hacerlo y se trepó, pero cuando él lo hace, pone en marcha sus propios recursos y no es una imitación total de lo que el otro hacía. Él hace su propia experiencia en esa zona de desarrollo próximo. Fíjense cómo hace lo mismo y otra cosa distinta. Es decir, que incluye, modifica, transforma. A esto se le llama experiencia, aprendizaje social. No solo cuando el adulto le dice, le agarra de la mano para hacerle las letras. Y sobre todo no, cuando el adulto le dice. Bien. Bueno, dejamos unos minutos para preguntas, reflexiones, experiencias, solamente para decir que es importante crear el ambiente para que el niñito pueda hacer lo que quiere hacer, lo que sabe hacer, lo que él mismo se plantea para aprender a hacer. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la pedagogía del hacerle hacer y del bravo, bravo, cuando él hace lo que el adulto quiere. Porque cuando el chico hace lo que el adulto quiere, aprende a ser un sometido y en todo caso a acatar sumisamente el deseo del otro y pierde la conciencia de sí y pierde la capacidad de pensar con su propia cabeza. Nada más. Gracias.